Bienvenidos a una nueva jornada de 15 minutos de sostenibilidad del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. Estas jornadas buscan divulgar de forma sencilla y en sesiones cortas los problemas, objetivos y soluciones que nos encontramos en nuestra lucha por la sostenibilidad. Día a día vemos cómo se abren paso nuevos conceptos de transporte sostenible, como son los aviones de despegue y aterrizaje vertical eléctrico, o eVTOL, como las siglas en inglés como las conocemos. Y desde Crisalion nos van a contar los retos tecnológicos a los que se enfrentan los VTOL. Para ello contamos con Gustavo Rodríguez Carnero, que es ingeniero aeronáutico con más de 20 años de experiencia laboral y que actualmente es el CTO de Crisalion. Muchas gracias, Gustavo, por prestarnos este rato. ¿Y cuáles son esos retos tecnológicos? Muchas gracias a vosotros y vamos a ello. Permitidme que comparta la pantalla, toda la pantalla. Tengo algún problema para compartirla, no me deja compartir la Sí, pantalla. dentro de la tercera pestaña, dele dentro con el ratón, dentro del dibujo de la pantalla. Ahora, Lo perdón, va a aceptar. ya está, Perfecto. perfecto. Bueno, la estructura de la presentación, empezaré contando brevemente qué hacemos en Crisalion, quiénes somos, qué productos tenemos y después ya pasaremos a la parte de los retos tecnológicos, que es donde vamos a dedicar más tiempo. Me gustaría empezar la presentación con esta diapositiva, que es muy esperanzadora, porque cada vez hay más ciudades con problemas de tráfico. Cada vez las grandes ciudades son más grandes, los problemas de congestión aumentan y todos los ciudadanos pues sufrimos ese problema y gastamos cantidades enormes de horas en atascos. En este contexto es en el que surge Crisalion. Crisalion somos una compañía de movilidad, una empresa de movilidad de reciente creación y tenemos tanto soluciones de movilidad terrestre como de movilidad aérea. Las soluciones de movilidad terrestre las pasaré rápidamente por encima porque lo que más nos interesa en este foro son las soluciones de movilidad aérea, en nuestro caso los eVTOLs. ¿Qué ofrecemos nosotros como solución de movilidad terrestre? Bueno, pues son vehículos teleoperados que además pueden formar convoys, es decir, el primero va teleoperado y todos los sucesivos vehículos siguen a este de forma autónoma. Nosotros apostamos por esta solución en vez de por la solución del vehículo completamente autónomo porque creemos que a día de hoy la tecnología del vehículo autónomo no está lo suficientemente pulida como para un despliegue comercial. Así que podemos ofrecer la misma experiencia de usuario, reducir los costes de operación al reducir el número de operadores, es decir, un operador puede manipular más de un vehículo y, digamos, mitigamos los riesgos del vehículo autónomo. En nuestro caso, pues bueno, pues ofrecemos soluciones para distintas aplicaciones, para transporte de carga, para car sharing, para turismo. Turismo me refiero centros de ocio, campos de golf, resorts, etcétera, o aplicaciones especiales. Nosotros no vendemos el vehículo, lo que aportamos es una tecnología que se incorpora a vehículos ya existentes y que les añade esta funcionalidad. En cuanto a la solución de movilidad aérea, pues como comentaba antes, es el eVTOL. En nuestro caso, nuestra aeronave es multimisión, es decir, puede ser configurable para varias misiones, tanto para transporte de carga o logística, para servicios médicos o emergencias, como para el transporte de pasajeros, tanto sea de turismos como de movilidad urbana. Esta es la aeronave. Las características pues podéis verlas aquí abajo. Es una aeronave para 5 pasajeros con un rango de 130 kilómetros, una velocidad de crucero de 180 kilómetros por hora, una carga de pago de 400 kilos, una masa máxima al despegue de 2.800 kilos, una envergadura de 15 metros y es completamente eléctrica, por lo que es cero emisiones. Y
¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es nuestra apuesta de valor? ¿Qué nos diferencia del resto de los eVTOLs? Bueno, pues lo primero es la tecnología Fly Free. Esto es un sistema de empuje vectorial que permite a los motores orientarse en dos direcciones. Normalmente los eVTOLs se orientan en una dirección, es decir, en el plano longitudinal para dar empuje o sustentación. En nuestro caso, podemos orientar también el empuje de los motores en la dirección transversal. Otra característica importante de esta tecnología es que el movimiento de las unidades propulsivas, aquí en este vídeo lo podéis ver cuando se simula la ráfaga cómo se mueve, pero ese movimiento desacopla el movimiento de la cabina, el movimiento de la planta propulsiva, lo que hace que la aeronave pueda reaccionar frente a perturbaciones, como son, por ejemplo, las ráfagas de aire que hemos visto en el ejemplo, proporcionando mayor confort y sensación de seguridad al pasaje. Digo sensación porque la seguridad está siempre garantizada. Una aeronave que está certificada es per se segura. Pero otro factor importante es la sensación que nosotros tengamos cuando nos subamos, sobre todo si no estamos familiarizados con este tipo de vehículos, ¿no? Además, esta tecnología, el movimiento de las unidades propulsivas se realiza de forma pasiva. Esto es, no hay ningún accionamiento que mueva las unidades propulsivas, sino que el empuje diferencial de los motores, por ejemplo, de estribor o babor, provoca un par de fuerzas que hace rotar a la unidad propulsiva a estribor o a babor. Similar a un dron cuadricóptero convencional. Si lo veis aquí, cuando el viento sople en la manga, estas unidades incrementan el empuje, estas lo decrementan y giran. Entiendo que estáis viendo mi ratón, si no es muy difícil explicarlo. Bien, espero que sí. Sí, se ve perfectamente. Genial. Por otra parte, bueno, esta tecnología Fly Free también nos aporta otro punto importante y es de la seguridad. La capacidad de reaccionar reactiva de la planta de propulsión y de orientar el empuje nos incrementa la seguridad en condiciones adversas o en espacios que puedan generarse muchísima turbulencia. Por ejemplo, próximo a edificios o en zonas que no solo por la turbulencia generada por la propia aeronave, sino porque haya, digamos, recirculaciones de flujo debidos a viento, ¿no? Evita también un fenómeno o minimiza un fenómeno que se da en las aeronaves de alas rotatorias, es la entrada en pérdida del rotor cuando la aeronave, por ejemplo, desciende sobre su propia estela. En este caso nosotros podemos orientar la estela de forma que la apartamos de la trayectoria de la aeronave, incluso en un descenso puramente vertical, lo cual minimiza muchísimo ese efecto que es uno de los motivos por los que se producen accidentes de helicóptero. Otro valor importante de nuestra aeronave es que la cabina es configurable, es decir, el tamaño de la cabina es lo suficientemente grande como para poder realizar misiones distintas. Por ejemplo, en este caso tenemos para transporte de paquetería, para servicios médicos, transportar una camilla, sanitarios y pacientes, o para transporte de personas. Además, la propia cabina, incluso dentro de una misma misión, permite ser configurada a gusto del operador. Por ejemplo, en el caso de transporte de pasajeros, los asientos podrían ir mirando todos hacia adelante o cara contra cara. Y otra ventaja importante son los bajos costes operacionales. ¿Por qué los bajos costes operacionales? Porque la aeronave en sí tiene unos mecanismos muy simples. Podríamos pensar que el hecho de tener 16 rotores, como podéis ver, 4 más 4 en cada lado, incrementa la complejidad, pero no es así, puesto que cada una de esas unidades de propulsión es muy sencilla. Los controladores electrónicos no tienen partes móviles, son elementos muy robustos. Los motores eléctricos, pues todos sabemos que son súper robustos y que tienen muchísimas horas de vida. Y las hélices, en este caso, son hélices de paso fijo, con lo cual no tienen mecanismos o accionamientos y, por tanto, aunque haya muchas, son muchísimo más económicas y
mucho más mantenibles que, por ejemplo, la complejidad del rotor principal de un helicóptero. Bueno, en este vídeo se muestra cómo funciona el sistema Fly-Free y cómo se acopla a la aeronave. Aquí podéis ver el giro del tilt para colocarnos en posición vertical y realizar el despegue. En este caso, esta unidad, por ejemplo, ahora disminuye, bueno, ahora está haciendo movimientos un tanto de ajuste, lo cual es más difícil de explicar, pero como veis, por ejemplo, si esta unidad aumenta el empuje, el sistema se coloca en posición de crucero y si no, en posición de despegue. Aquí veis la reacción a una ráfaga. La aeronave se orienta el empuje para compensar la ráfaga. Y otra particularidad que se aprecia es que las 4 unidades propulsivas de popa están acopladas con las de proa de forma mecánica para que se muevan, digamos, síncronamente. Esto es así para que en el caso de pérdida de una unidad propulsiva, de que hay un motor, por ejemplo, si cae el motor delantero de estribor, la unidad de popa de estribor es capaz de compensar ese fallo y es capaz de orientar con sus motores, orientar a la unidad que ha fallado. Es decir, si yo tengo un fallo de motor en la unidad delantera, por ejemplo en esta, la unidad trasera, como está acoplada mecánicamente, es capaz de direccionar el empuje de los 3 motores restantes que quedan operativos. Bien, pues este tema es difícil de explicar. Después, como tendremos tiempo para las preguntas, si surge alguna duda, pues podemos verlo ahí. Vamos a intentar pasar de diapositiva, si me hace caso. Ahí está. Bueno, este es el aspecto que tendría el interior, como os comentaba, es una de las propuestas, os comentaba, es perfectamente configurable y aquí se aprecia que es bastante espacioso para ser una aeronave ligera. Ahora vamos a lo que realmente nos ocupa, que son los retos de estas aeronaves. Tenemos 3 retos principales. El primero es el sistema de propulsión. En este caso hay dos escollos a superar. Uno es digamos, el trade-off, el equilibrio entre las fases de despegue y la condición de crucero, ya que si las hélices son de paso fijo o funcionan bien en crucero o funcionan bien en despegue, y si son de paso variable, pues se añade mucha complejidad al sistema, no solo a nuestro eVTOL que tiene 6 rotores, sino a cualquier otro. Lo normal es que anden entre 6, 8 o más rotores. Podríamos pensar que decidimos ajustar las hélices para la condición de vuelo de crucero y en despegue y aterrizaje, que estamos muy poco tiempo, pues digamos cargamos con una baja eficiencia propulsiva de la hélice. El problema no es la baja eficiencia propulsiva, el problema es que esa baja eficiencia requiere una demanda de potencia muy grande y eso se traslada en un enorme consumo en las baterías, lo cual las sobrecarga y las sobrecalienta. Para evitar ese problema, o uno tiene un sistema de refrigeración de las baterías muy bueno, lo cual pesa y añade complejidad, o añade más cantidad de baterías, con lo cual añade peso. Así que cualquier solución de esas pues es mala. Y el otro reto es la fase de transición. Fuere como fuere y como esté hecho el eVTOL, hemos de pasar de un momento en el que las hélices dan un empuje vertical a otro en el que dan un empuje horizontal. Siempre y cuando contemos con un ala. Si el eVTOL es de alas rotatorias puras, el problema de la fase de transición y de que se traduce en las, digamos, problemáticas que tiene una aeronave de alas rotatorias en vuelo de avance, pues lo vamos a tener permanentemente. Pero en cualquier caso, esa problemática del vuelo de avance lo vamos a tener en la fase de transición y es una problemática bastante molesta, ya que sobrecarga mucho el sistema de propulsión y genera bastantes problemas mecánicos. La complejidad del rotor de un helicóptero viene principalmente arrastrada de ahí y lo que queremos evitar es
arrastrar esa complejidad no a un rotor, sino a 6, 8, 10, 12. Aquí podéis ver unas simulaciones que estamos haciendo en las cuales se ve la carga en el rotor a lo largo de todo su giro y en función de la posición radial, que veis las asimetrías que aparecen. Y la simulación de abajo, pues se puede ver el batimiento del rotor. No es que haya 4 palas, es que son 2 vistas perpendiculares. La otra complejidad es el sistema de control de vuelo. Las leyes de control para permitir el manejo de la aeronave, tanto en vuelo normal como en condición de fallo, son bastante complejas. No solo por la cantidad de elementos que aparecen, sino por esa fase de transición que tenemos que pasar del despegue vertical. Hay que hacer una fase de transición en la cual el ala no aporta prácticamente nada, a una fase de crucero. Esas fases, que esa transición sea de una forma continua y en la que el piloto no tenga una sobrecarga de trabajo y que el pasaje no lo note, pues es complejo. Eso implica unas leyes de control complejas. Por otra parte, el acoplamiento entre las superficies de control y el sistema de propulsión. Aquí tenemos N motores más, pongamos, 4 superficies de control, alerones, timones de profundidad y de dirección, pero la aeronave, digamos, se controla con 6 fuerzas, 3 fuerzas y 3 momentos. Entonces ahí hay un sistema que está, digamos, sobredimensionado, hay más grados de libertad que ecuaciones y hay que buscar una solución para digamos, resolver ese sistema de forma que sepamos qué tiene que hacer cada elemento, cada motor o cada superficie de control en cada instante. Y por último, valga la redundancia, el mando del mando de vuelo, cómo se traduce hacia los elementos de control. Por ejemplo, potencia de los motores, orientación de estos o movimiento de las superficies de control. En por ejemplo, un avión ligero, por ejemplo, cuando uno tira de la palanca principal hacia atrás, pues lo que hace es la aeronave rota, ¿no? Pero en este caso, ¿la aeronave qué hace y cómo lo hace? Si está en vuelo de crucero, podríamos pensar la aeronave rota, deflecta, por ejemplo, el estabilizador horizontal, igual que una aeronave convencional, de ala fija, y rota y asciende. Pero ¿y si está en despegue vertical, sin velocidad aerodinámica? No, rotar no sirve para nada. Tendría que ascender como un helicóptero. Y cuando estemos en una fase intermedia, en la que el ala tiene, por ejemplo, el 50% de la contribución y los motores el resto, ¿qué hace? Rota, asciende, acelero los motores, muevo el estabilizador horizontal. Esa es una serie de decisiones que no son fáciles de tomar. Sobre todo porque el piloto debe de tener la menor carga de trabajo posible. Estas aeronaves tienen un montón de grados de libertad y eso no es operativo para una persona. Nosotros podemos controlar una serie de mandos, ¿no? Por ejemplo, 4, 5. Pero si tenemos que controlar muchos más, pues redunda en una sobrecarga de trabajo en cabina, lo cual, pues, al final acaba provocando una falta de seguridad por sobrecarga del piloto, falta de atención a otras cosas, etc. Actualmente, con el nivel de seguridad que tienen los aviones, uno de los factores más importantes para no tener incidentes es reducir la sobrecarga del piloto. Los factores humanos son uno de los motivos fundamentales de los incidentes y hay que trabajar en ello. Por tanto, lo que no podemos hacer es dar un paso atrás en los eVTOLs y sobrecargar al piloto enormemente, de forma que acabe cometiendo errores por innecesarios. Aquí podéis ver un vídeo en el cual hemos hecho... Perdón. Esto tenía que ocultar. Ahora, esto es un pequeño simulador de vuelo que utilizamos nosotros internamente para probar estas leyes de control, en el cual, pues, con 4 mandos de vuelo, pues, accionamos las superficies aerodinámicas, los motores, la orientación, potencia, etc., ¿no?
Lo probamos primero en el simulador y posteriormente, pues, en mayo, lo probaremos en una maqueta a escala en vuelo real para confirmar que, bueno, que se cumplen los resultados del simulador. Así, siguiente diapositiva. Y por último, el sistema eléctrico y la batería. El tercer reto que consideramos más importante. Aquí principalmente el gran reto es la batería. Si estáis un poquito en el mundo de los eVTOLs o del vehículo eléctrico o lo seguís mínimamente, veréis que todo el mundo habla de las baterías. Y dentro de las baterías, que hay una serie de pruebas estándar que debemos de superar, los cuatro grandes desafíos son la contención del incendio o de la explosión, el thermal runaway, es decir, yo si tengo una celda que se me incendia, que no se propague a las demás, o que si explota, ¿no? esa explosión no salga de la carcasa, del encapsulado de la batería. Y esto es realmente complejo, porque si una batería tiene, por ejemplo, una energía de 1 kilovatio hora disponible para su descarga eléctrica, cuando se incendia, esa energía se puede multiplicar por 4 o por 5. O sea, tendríamos que contener 4 o 5 kilovatios hora de energía en incendio, con una llama que puede salir 800 o 900 grados y que además es autógena, es decir, aunque le cortemos el oxígeno sigue ardiendo. Esto es uno de los grandes problemas. El otro es la resistencia al impacto. Aquí se nos exige que si la batería cae desde una altura de 15 metros o menos, no se incendie, no explote y no proyecte trozos de sí misma y que puedan causar heridas, para prevenir daños mayores en caso de un accidente. La otra parte es el control térmico, como os comentaba hace unos minutos en la diapositiva del sistema de propulsión. Si nosotros tenemos un sistema que demanda mucha potencia, la batería se acaba calentando, hay que disipar ese calor y cuando tenemos baterías con un gran número de celdas en el que hay muchas celdas, digamos, confinadas o en zonas de poco acceso, pues la evacuación de calor empieza a ser un desafío muy importante. Y por último, las vibraciones. La batería está sometida a vibraciones, movimientos, sacudidas. Hay que hacer unos test bastante duros para garantizar que esa batería no se deteriora, no se sueltan las soldaduras de los buses, no perdemos ningún componente, no hay algún fallo o cortocircuito que provoca, por ejemplo, un thermal runaway, etc. Entonces, estos son los cuatro factores más importantes del diseño de la batería. En resumen, antes de pasar al turno de preguntas, sistema de propulsión, sistema de control de vuelo, el flight controls, las leyes de vuelo y el sistema eléctrico a la batería. Esos son los tres desafíos principales a los que un ingeniero de eVTOLs pues tiene que enfrentarse cuando pretende desarrollar una aeronave de este tipo. ¿Preguntas? Sí, hola, buenas tardes, Gustavo, soy Antonio Mota. Hola Antonio, buenas ¿Qué tardes. tal? En primer lugar, agradecerte el tiempo que nos has dedicado A vosotros. a la presentación, que la he encontrado interesantísima y muy bien preparada. Y mi pregunta es, he oído que en mayo ya tenéis un primer prototipo. ¿Va a ser a escala? ¿Va a ser full size? ¿Puedes darnos algún pequeño detalle de cómo vais avanzando en el programa? Sí, va a ser a escala. Este prototipo lo que pretendemos hacer es validar esto. Uy, perdón, así pongo el vídeo. Este simulador del que ponía el vídeo, lo que pretendemos hacer es hacer la validación de las leyes de vuelo que hemos aplicado en el simulador. Primero empezaremos a comprobar que las leyes son correctas de vuelo solo con los motores y después añadiremos las superficies aerodinámicas. Ese prototipo es a escala, es escala 1:6. Nosotros tenemos ahora mismo 15 metros de envergadura, pues
un par de metros de envergadura largos y otros 2 de longitud de fuselaje. Es nuestro primer intento. El único objetivo del prototipo es eso, validar las leyes de vuelo y de control. Pues nada, muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Gustavo, Sí. vamos a dejarlo aquí. En realidad, los 15 minutos de sostenibilidad los tenemos pensados para hacerlos sin preguntas por intentar recortar al máximo el tiempo y dar más tiempo a la exposición. Cualquier pregunta que tengáis los asistentes lo podéis remitir al colegio y el colegio se lo hará llegar a Gustavo. Muchas gracias, Gustavo, por toda la explicación que nos has dado, que abre perfectamente nuestras mentes a conocer el mundo del VTOL y de todo el proyecto que tenéis en marcha. Y nada, a todos los que quieran recomendar este vídeo o que lo quieran volver a ver, lo van a tener disponible en el canal de YouTube del colegio. Entonces, aquí terminamos la sesión de 15 minutos de sostenibilidad y muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Un saludo y buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Gustavo.